Y todos, mi nombre es Luis Guillermo, trabajo en el programa de diversidad e inclusión de Softec, empresa regiomontana mexicana, líder en soluciones de tecnología. Y el día de hoy nos encontramos aquí porque justo nosotros coordinamos orgullosamente el grupo de trabajo Agenda 2030, diversidad e inclusión personas con discapacidad, y hemos llegado al final de nuestra segunda generación de este grupo de trabajo, ¿no? Más adelante les estaré platicando un poquito, cuál es nuestro objetivo, qué trabajamos en la primera, qué trabajamos en la segunda generación. Es una iniciativa muy padre en la cual queremos fomentar la equidad de trato y de oportunidades para las personas con discapacidad en el ámbito laboral aquí en México. Y bueno, antes de seguirles platicando un poco más de nuestras actividades, les comparto que el día de hoy nos acompaña Carlos Mendieta, el director de Pacto Mundial de Naciones Unidas aquí en México, Fernando Nava, director de sostenibilidad corporativa de Softec, y en unos minutos más se va a unir también Fernando Estrada, director de Alianza Entra, la institución pionera de inclusión laboral de personas con discapacidad aquí en México. Entonces, sin más por el momento, le cedo la palabra a Carlos Mendieta para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, Carlos. Gracias, es un placer estar con ustedes. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Gracias. Bueno, la verdad es que primero para Pacto Mundial México, en esta alianza que tenemos con el Consejo Coordinador Empresarial, que dio pie a la creación de los grupos de trabajo orientados hacia los objetivos de desarrollo sostenible. La verdad es que queremos agradecerles el trabajo de todo este grupo, porque sin duda, cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, los grupos minoritarios y también vulnerados históricamente, debemos de poner más atención. Tenemos que tener acciones afirmativas y redoblar los esfuerzos. Personas con discapacidad, sin duda, representa un reto para las empresas, lograr la inclusión, tener una cultura organizacional abierta, que nuestra infraestructura física, nuestras políticas permitan esa libre participación de todas las personas sin importar si tienen o no una discapacidad de algún tipo. Y en ese sentido, por eso celebramos el trabajo que han venido desarrollando ustedes al generar esta guía de implementación. Sin duda, pone este acento en permitir sensibilizar a todas las empresas del reto que tenemos, donde en México más de 7 millones de personas presentan alguna discapacidad. Sabemos por la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad que es muy claro cómo se tiene el derecho al trabajo, igual que todas las personas, y que las personas con discapacidad también tienen que tener la capacidad de elegir libremente la actividad económica en la cual quieren participar. Y ahí es donde las empresas tenemos todas estas tareas para transformarnos y ser espacios de inclusión. Pacto Mundial hace este llamado para que desde el sector de las empresas, sabiendo que tenemos que respetar humanos y en este caso de las personas con discapacidad, todo lo que esté en nuestro alcance administrativamente, en la toma de decisiones, en nuestro fortalecimiento de nuestra cadena de suministro para consolidar esta transición hacia ser espacios que permitan la participación de estas personas. Y no dejar aislada a ninguna persona por temas de comunicación, por temas que puedan quedar excluidas al no tener un proceso claro de cómo pueden incorporarse en el mundo laboral y trabajar de la mano. Por eso celebramos esta guía, reconozco el trabajo que vienen realizando. Fernando, ahora no voy a spoilear el contenido de la guía, como fue ahí ahí inicialmente. Entonces, les dejo para que puedan profundizar en esta que es una herramienta muy valiosa y que sin duda se traduce en que podamos generar acciones hacia la inclusión de personas con discapacidad y que esas acciones queden finalmente registradas en LOGRA,
Recuerden que está esta plataforma donde todas las empresas podemos registrar nuestras acciones a favor de los objetivos de desarrollo sostenible y que justo en estos días las acciones que están ahí registradas pueden acceder hacia los premios Logra que estaremos entregando a final de este mes en el evento anual de Pacto. Todas y todos están bienvenidos, 29 y 30 en el centro de la Ciudad de México, en el Hotel Hilton, y ahí es donde tenemos que contar las acciones que estamos generando. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias, Carlos Mendieta, presidente del Consejo Directivo de Pacto Mundial, Naciones Unidas aquí en México. Y ahora vamos con Fernando Nava, director de Sostenibilidad Corporativa de Softec, para que nos dé unas palabras. Adelante, Fer. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y muchas gracias, Luis Guillermo. Yo voy a tratar de ser muy breve, conste que dije tratar. Y estaba haciendo un recuento, llegando este cierre de la segunda ola, yo no puedo dejar de remontarme a cuando iniciamos con todo este proyecto y creo que en ese orden debo decir primero que yo sí tengo un agradecimiento muy especial para Pacto Mundial México porque fue quien nos dio la pauta, ¿no? Quien nos enseñó a que más allá de tener la estrellita de decir soy una empresa adherida al Pacto Mundial, cuando quizá hace años era algo que sonaba simplemente a tener es una estrellita, pero que sin embargo con toda la entrada en vigor de la Agenda 2030 y lo que se ha hecho mundialmente, al menos yo sí puedo hablar por Softec y sé que por muchas empresas también, sí nos ha marcado el camino de cómo llegar a todo esto que mencionabas, Carlos. Y yo estoy más que agradecido, orgulloso también de que como Softec estemos participando en varios de los grupos de trabajo, no solo en este, nos toca participar en otros, algunos como miembros, otros liderándolos y otros empujando simplemente a que sigan caminando. Entonces yo sí quiero primero destacar el valor que nos aporta Pacto y también decirle a las empresas que lo veamos como esto. Yo lo digo cada que puedo y cuando de repente no sabemos por dónde, para eso sirve estar adherido al Pacto, ¿no? Y hay que seguir este camino. Entonces, primero agradecer a Pacto Mundial México por la oportunidad de abrirnos este panorama y de irnos acompañando también a lo largo de estos últimos al menos 5 años. Segundo, yo tampoco puedo dejar de hablar de este grupo en particular sin pensar en Éntrale, organización también que tuve el orgullo de conocer hace ya varios años y por aquí más al ratito va a estar mi tocayo Fer Estrada. Y eternamente agradecido y siempre lo voy a decir públicamente que Fer y todo el equipo de Éntrale nos marcaron también la pauta y nos hicieron muy conscientes de cómo era necesario y lo importante que era poder poner también en la agenda de las empresas el tema de la inclusión de personas con discapacidad, no solo temas que, por decirlo de alguna manera, ya estaban de moda. Entonces, también a Éntrale muchísimas gracias porque aparte ya tenían un camino recorrido larguísimo y que nos ha servido de base para muchas cosas y sin duda que también vale la pena, pero sin dudarlo, ¿no? Y si no sabemos por dónde, ahí tenemos una fuente de conocimiento también muy grande. Y tres, también a quien hoy nos está presentando, también a Luis Guillermo, que en realidad es quien le ha tocado estar ahí con estas 2 olas. Y yo siempre lo he dicho, nunca me voy a hacer, como decimos en México, caravana con sombrero ajeno. Y quiero destacar mucho también la pasión y el compromiso que has tenido, Memo, para dar este grupo. Y por supuesto a todos los participantes, a mí me ha sorprendido cómo, más allá de poder decir, oye, fuimos cientos o demás, creo que el número que se mantuvo de una manera constante para mí es bien relevante. Y es bien significativo porque significa que de alguna manera estamos logrando el objetivo, que es esto que mencionamos y que seguiremos mencionando, que es cómo realmente nos comprometemos, pero que nos comprometamos a las acciones. Yo siempre he dicho que escribir políticas las podemos escribir en minutos o en horas, ¿no? Que lo importante es que no sean solo es una declaración de intención, sino un compromiso de acción. Así que simplemente refrendarles nuestro compromiso con Pacto Mundial México, con la Agenda 2030, por supuesto siempre aliados de Éntrale, tocayo también, y que bueno, vendrá una tercera hora seguro, yo espero que una cuarta y una quinta, y también como Softec nos seguiremos moviendo ahora a otros grupos que ya les estaremos también haciendo llegar la invitación por si se quieren sumar, y sobre todo que tienen que ver con este tema de diversidad e inclusión. Recuerden que hay mucha interseccionalidad y que de repente cuando ponemos todo junto a veces suena más complicado, pero a mí me gusta verlo más bien como algo integral y que realmente busquemos la inclusión en este sentido y que no tengamos que ir por una parte y de repente cada quien por su camino, sino tratar cada vez más de coincidir y que estos esfuerzos que estamos realizando en los diferentes grupos puedan ir hacia un mismo lado y nos faciliten mucho las cosas a las empresas para poderlo implementar y que esta reducción de desigualdades pues llegue a su fin, esperemos que muy pronto o que al menos la podamos reducir significativamente en los próximos años. Así que de parte mía, de verdad, muchísimas gracias a quienes fueron parte de esta segunda ola, que han estado siendo parte de este proyecto por muchos años.
Y nuevamente gracias Pacto Éntrale y Memo por hacerlo posible. Muchas gracias, Fer. Y sí, justo como comentas, ha sido un esfuerzo que nos hemos mantenido constantes y que le agradecemos mucho a las empresas que han estado participando, el que se hayan mantenido en el grupo. Y en este sentido, me gustaría compartirles brevemente una presentación que tenemos preparada, donde les vamos a compartir los datos más relevantes de esta segunda generación, ¿no? Es un esfuerzo que comenzó en febrero de este año y que vamos a cerrar, bueno, con este evento hoy agosto. Y es un grupo que, si bien nació con el objetivo de, pues, conocer qué es lo que significaba discapacidad y cómo romper las barreras, los sesgos para avanzar en cuestión de inclusión laboral, el grupo ha evolucionado para ahora impulsar el desarrollo de acciones enfocadas a la promoción de prácticas y procesos al interior de las empresas que generen oportunidades de inclusión laboral y social a personas con diferentes tipos de discapacidad. En este sentido, como les comentaba al inicio, hubo una primera ola el año pasado, donde sacamos estos materiales. El primero, la guía de implementación con las buenas prácticas, herramientas, matrices, contenido teórico también, para que cada empresa, independientemente de su tamaño, giro, industria, lo pueda llevar a la práctica, y una versión un poquito más resumida, más dinámica, didáctica, que son las flashcards, las mismas soluciones que ven en la guía, en una versión un poquito más rápida para que puedan mapear cuáles son las acciones prioritarias en cuestión de inclusión laboral de personas con discapacidad. Las acciones son varias, van desde políticas de inclusión, transformación hacia una cultura de inclusión también, atracción de talento diverso, accesibilidad tanto física como digital, y son materiales que están disponibles en, si no me equivoco, odsmx.pactomundial.org.mx. Espero haber hecho la dirección correcta. Si no, no hay problema, pueden ahorita sacar su celular y escanear los códigos QR que aparecen aquí en pantalla, el de la izquierda, el de la guía de implementación, y el de la derecha, el de las flashcards. Entonces, vayan a darle un vistazo a la guía y a las flashcards utilizando los QRs. Son páginas y materiales muy extensos hasta cierto punto, pero muy concisos también, en que tienen la información más relevante y muy digerida para que ustedes puedan empezar o impulsar su camino de inclusión en sus empresas. Eh, en esta segunda generación, como les comentaba, pasamos de ser un grupo que genera estos materiales a ser una comunidad de práctica. ¿Y a qué me refiero con esto? Fuimos 20 empresas, 3 organizaciones de sociedad civil y fundaciones y una institución de gobierno, las que generamos este grupo, donde en esta ocasión nos enfocamos en cultura de inclusión y atracción de talento diverso, en donde compartimos las mejores prácticas que teníamos en nuestros centros de trabajo, pero también tuvimos una dinámica de empresas mentoras y mentís para irnos apoyando, ir viendo más allá de la estrategia, pues qué era, cuáles eran los retos y las soluciones que habíamos encontrado en nuestra experiencia en cuanto a, por ejemplo, nuestras entrevistas hacia personas con discapacidad, la publicación de vacantes, el proceso de selección, el proceso de inducción o también de onboarding, cómo nosotros llevábamos a la práctica nuestros entrenamientos, qué indicadores teníamos, cuál era nuestra mejor manera de llegar con nuestras y nuestros colaboradores. Y fue una dinámica muy interesante, muy productiva. Quiero agradecer de manera especial a las empresas que fungieron como mentoras, a KPMG, Cemex, de Home Depot, también a Fundación Inclúyeme. También por ahí nosotros como Softec tuvimos la oportunidad de mentorear a algunas empresas que apenas iban iniciando con su programa de inclusión laboral en general, no solo de personas con discapacidad. Entonces también queremos agradecer a las empresas que tuvieron la confianza de acercarse con Softec, en especial a de Acero, que por ahí este año nos compartían que tuvieron grandes pasos, ¿no?, en el tema de inclusión laboral. Y bueno, no está de más también extender este agradecimiento a las otras empresas que fueron mentís y que mantuvieron una participación constante, que pudieron
recabar información, buenas prácticas, datos que les ayudaron a seguir impulsando su estrategia, su programa de diversidad e inclusión, ¿no? Sin ahondar mucho en los nombres, agradecemos a Alsea, APEA, Marca Continental, Baker McKenzie, Banco Base, Prasque Midesa, Gentera, Gem Financial, Grupo Bimbo, de la Bolsa Mexicana de Valores también, Gigante, Icon, Lala, que también fue empresa mentora, de hecho, la Liga MX, que fue una super participación, nos entusiasma mucho que en el mundo del deporte también se está incursionando en inclusión laboral. No solo en el campo, sino también con sus colaboradoras y colaboradores, Nacional Monte de Piedad, Pavo Down, Suburbia, FTABP, Fundación ADO, y también a Estefanía, que por ahí nos acompañó del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación aquí en México. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos. La invitación nuevamente es a que sigamos llevando a la práctica todo lo que aprendimos en el grupo de trabajo. Les dejo un momento más los QRs para que puedan consultar los materiales y también la invitación, como mencionaba Carlos, a subir sus acciones de reducción de las desigualdades o de sostenibilidad en general a la plataforma Logra. También pueden acceder a ella a través de cualquiera de los dos QRs. Nos entusiasma mucho ver que sigue activa y creciendo. La plataforma logra una colaboración entre Softec y Pacto Mundial en pro de la sostenibilidad. Entonces, me voy a detener aquí. Muchísimas gracias a todas las empresas y a quienes no se han sumado todavía a esta iniciativa. Pueden contactarnos a través de nuestro correo inclusión@softec.com o directamente con Pacto Mundial para poder hacerles llegar la información y bueno, seguir sumando manos para un México con oportunidades para todas las personas. Muchísimas gracias y ahora le voy a ceder el micrófono a un súper aliado de esta iniciativa que ha sido Fer Estrada de Alianza Éntrale, que nos va a platicar un poquito acerca del paradigma de inclusión laboral de personas con discapacidad aquí en México. Entonces, sin más por el momento, Fer, cámaras y micrófonos son tuyos. Memo, muchísimas gracias por la presentación. Carlos, Tocayo, muchas gracias por la invitación. Y pues justo al equipo del Pacto Mundial, el equipo de Softec, al equipo del Consejo Económico Empresarial, pues no hay más que felicitarles por esta labor, ¿no? Por coordinar, por empezar a sentar bases de algo que, pues si bien todos sabemos que es importante y es necesario, pues realmente se ha hecho poco en este país, ¿no? Les voy a presentar. ¿Me pueden dar acceso para compartir pantalla, por favor? Sí, claro. Gracias, Jimena. Entonces, quiero agradecer el espacio y pues vamos a hacer una plática un poco, pues no diferente, pero un enfoque que normalmente no se toca, porque muchas veces no entendemos que dentro de nuestros programas de inclusión, cuando creemos que estamos haciendo las cosas perfectamente bien, pues también hay factores que terminan pues afectando a esta inclusión, ¿no? Entonces, déjame dejar de compartir. A ver, un segundito. Llevo toda la mañana con problemas técnicos, qué pena. Pero creo que ya, ahí va. Va. Entonces, ¿de qué vamos a platicar? Pues de la situación que viven las personas con discapacidad en México, ¿no? Porque muchas veces hacemos los programas de inclusión, empezamos a trabajar, empezamos a generar estrategias, pero no en todas las situaciones, sino no siempre se involucra a las personas con discapacidad o se entiende la situación real que ellas están viviendo. En México, según los últimos datos del INEGI, son 6.179.890 personas con discapacidad. Habrá otros muchos con limitación, pero cuando hablamos de personas con discapacidad, este es el número. Este es el número de personas que, si buscan un certificado de discapacidad emitido por el IMSS, es el que lo van a obtener, ¿no? Y creo que es algo muy importante que tenemos que tener claro.
Habrá ciertas limitaciones, habrá ciertas barreras, pero no siempre se considera discapacidad. De estas 6.179.890, solamente el 30%, que es 2.5 millones, tiene empleo, ¿no? Por lo tanto, este grupo experimenta un desempleo 2 veces mayor al de cualquier otra persona sin discapacidad. Pero lo preocupante no es el tema de qué porcentaje tenga empleo o no. A mí lo que más me llama la atención es que 7 de cada 10 personas con discapacidad están en el empleo informal. 70% de las personas con discapacidad están en el empleo informal. Y cuando tú le preguntas, cuando el INEGI pregunta sobre la formalidad, bueno, primero sobre la actividad laboral, cuando el INEGI te pregunta sobre la actividad laboral, pues te pregunta, y la pregunta textual es: ¿has hecho alguna actividad económica en las últimas 5 semanas? Una cosa así es, ¿no? Entonces, si alguien le ayudó a su papá en el puesto, si alguien le ayudó a tal persona a hacer una chambita, si participó en un bazar, lo que sea, ya te empieza a considerar como que tienes una actividad laboral, aunque esta no haya sido remunerada. Muchas de las personas que están en centros de capacitación, donde te enseñan cocina, donde te enseñan textiles, pues como para ellos es un trabajo, pues se consideran, aunque estén con una beca y no estén recibiendo un sueldo, a ellos se considera que es una persona que está trabajando, ¿no? Cuando hablamos de que solamente el 30% está en el sector formal, estamos diciendo que solamente 750,000 personas con discapacidad están en el sector formal. Y aquí es donde a mí me nace el principal cuestionamiento. Si éntrale, donde forman parte 800 empresas, de las 800 empresas más grandes de México, solamente tenemos contabilizadas 50,000 personas con discapacidad. ¿En dónde están las otras 700,000? O sea, me genera una duda impresionante, porque estamos hablando que son 750,000 personas en el sector formal, con igualdad salarial, con prestaciones de ley, todo lo que es seguro social, todo lo que tiene que ver, ¿no? ¿Dónde están? ¿En qué empresas están? ¿Y cómo podemos hacer para llamar a todas esas empresas para unificar esfuerzos y avanzar mucho más rápido? Muchas veces nos quedamos en una utopía de las grandes empresas y se nos olvida que el principal empleador de México son pymes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para llegar a más empresas y de esa manera incrementar? Porque si en las grandes empresas hay 50,000 y en las pymes hay 700,000, entonces esa puede ser la ecuación para pues poder seguir avanzando y dar más oportunidades a todas las personas con discapacidad. Hace poco salió la encuesta sobre discriminación, encuesta nacional sobre discriminación, la ENADIS, ¿no? En donde pues se marca que hay un incremento, o sea, las personas con discapacidad identifican que ha incrementado la discriminación de 2017 a 2022. 2017 había un 24.6% y 2022 33.8%. Aquí lo que tenemos que tener muy claro también es que no es que seamos peores personas, ¿no? Y no es que nos estemos volviendo hijos de la fregada con el tiempo y cada día discriminemos más y odiemos más. No es eso. La situación aquí es que cada día las personas con discapacidad, y eso la verdad es algo creo que es muy bueno, están reconociendo más sus derechos y están luchando más por sus derechos. Si antes, pues, te negaban una entrevista de trabajo por tener una discapacidad, pues tú decías, ya sabía que me iba a pasar esto. Hoy levantan la mano y dicen, esto está mal. Si antes querías entrar a un cine y pues no era accesible, pues tú decías, pues estoy acostumbrado que sea así. Hoy ya dicen, me están discriminando por no tomar en cuenta estos temas de accesibilidad, ¿no? Entonces, cuando vemos que incrementa el tema de discriminación, no es un tema de que seamos peores o de que seamos menos conscientes o menos sensibles, sino que las cosas las seguimos haciendo igual, pero las personas con discapacidad cada día tienen mayor conocimiento y mayor lucha por sus derechos. Y eso es lo que va a ayudar a que esto realmente cambie, ¿no? En el momento que se empodera la comunidad es cuando las cosas empiezan a cambiar y avanzar más rápido. De las personas con discapacidad que fueron encuestadas en esta ENADIS,
el 44.9% mencionó que siente realmente discriminado al buscar empleo debido a prejuicios o estereotipos hacia este grupo. 44.9% de las personas con discapacidad se sienten discriminadas al aplicar una vacante, al asistir a una entrevista, y eso está demasiado cañón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestras empresas que está generando que el 44% de las personas con discapacidad se sientan discriminadas al momento de buscar trabajo? Hay 3 prácticas que son muy comunes en las empresas y que quiero abordar ahorita porque creo que es muy importante, porque son 3 prácticas de discriminación que se hacen en las mejores empresas, en las empresas con las mejores prácticas de inclusión, que en las mejores políticas de inclusión se implementan estas prácticas, ¿no? Entonces, vamos a entrar en detalle rapidísimo con estas, porque son estos detalles que tenemos que empezar a cambiar, a conocer para poder eliminar de nuestras prácticas. Vamos a empezar no con el primero, vamos a empezar con el segundo, ¿no? Con el tokenismo. El tokenismo es la práctica de hacer un esfuerzo superficial o simbólico para ser incluyentes con miembros de grupos minoritarios. Se realiza a través de reclutamiento de personas o grupos subrepresentados con el propósito de aparentar igualdad en la fuerza laboral, ¿no? Ejemplo, contratar con el objetivo de incrementar el número de colaboradores de la empresa y no por ser una empresa incluyente, ¿no? ¿Por qué es un tema de discriminación el contratar por un tema de tokenismo? ¿Le estás dando la oportunidad a la persona? Sí. Les voy a platicar un caso que nos pasó hace poco en una empresa aliada. Una empresa pues empieza a contratar muchas personas con discapacidad porque quieren demostrar que tienen un gran número de personas con discapacidad. Muy buena iniciativa. Llega una persona con discapacidad y le dicen, oye, tal cosa, no, yo no lo sé hacer. Tal programa de computación, no lo sé usar. No te preocupes, aquí te enseñamos. Oye, tal otra cosa, no sé. No te preocupes, aquí te enseñamos. No te preocupes, aquí te enseñamos. No te preocupes, aquí te enseñamos. Lo que pasa es que entra la persona y efectivamente no sabía hacer nada de lo que tenía que hacer. Y no porque hubiera mentido en tu entrevista, sino porque había dicho y le había dicho, no te preocupes, aquí te vamos a enseñar. Por un tema de empatía se defiende la empresa, por un tema de congruencia, por un tema de apoyar, de desarrollar a la persona. Eso estaría excelente. ¿Qué es lo que pasa? A los 3 meses, como no da los resultados, ¿cómo la corremos? Porque no está dando los resultados. Sí, mijo, pero tú fuiste el que le dijo que no se preocupara por no saber eso, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un tema de discriminación. Porque se contrató a la persona simplemente por su discapacidad, no por su talento, no por lo que pueda hacer, no por lo que pueda aportar. Y ya sea que no le dieron la capacitación o simplemente no evaluaron si realmente tenía la capacidad cognitiva para aprender a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es el primer tema, el tokenismo, y hay que tener mucho cuidado con el tokenismo. Se usa mucho en comerciales, se usa mucho en recepciones, se usa mucho en diferentes ámbitos de las empresas y tenemos que tratar de no caer en ese error de identificar la discapacidad como algo bonito, como algo heroico y como queremos tener esto para que se vea y para poder presumir que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que el tokenismo es un punto que tenemos que eliminar para eliminar la discriminación laboral. El segundo punto es el capacitismo. Y el capacitismo realmente es algo que genera mucha discriminación en los procesos de reclutamiento y selección. El capacitismo es la discriminación hacia las personas con discapacidad basada en su capacidad para trabajar o realizar tareas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Asumir desde mi privilegio y yo, sin ser una persona con discapacidad, puedo decir qué tipo de persona con discapacidad puede estar en qué puesto y quién no puede estar, ¿no? Esto se da cuando se generalizan las fortalezas o las debilidades de las personas con discapacidad. Entonces, todas las personas con discapacidad auditiva tienen muy buena atención porque no se distraen por el ruido. Todas las personas con discapacidad visual tienen estas habilidades porque tal. Todas las personas con discapacidad motriz, o sea, prefieren estar trabajando en home office porque el transporte. Entonces, cuando generalizamos, en vez de identificar a cada una de las personas, estamos generando acciones de discriminación. Muchas veces hacemos este tipo de acciones de vamos a hacer un programa únicamente de call center para... ¿Y qué es lo que dicen las personas con discapacidad? Luego dicen, es que, güey, para estar encerrado en mi casa, o sea,
¿De qué se trata? Conseguir un trabajo en línea, ¿no? Muchas veces la gente lo que quiere también es poder interactuar, poder crecer, poder vivir una vida laboral como cualquier otra persona. No se trata de encasillarlo simplemente por esto. Igual si te agradecen 1, 2, 3 días de home office, pero no gente con discapacidad que de hecho hasta el contrato lo fueron a firmar a su casa con tal de no llevarla a la oficina, ¿no? Entonces ese tipo de cositas hay que realmente identificar y entender por qué es capacitismo y por qué es discriminación. El ejemplo más claro de capacitismo es una práctica que se usa en muchas empresas, que promueven muchas organizaciones de la sociedad civil, y es una práctica 100% discriminatoria. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la observación número 8, define la matriz de puestos como una práctica de discriminación severa. No es discriminación superficial, es discriminación severa. ¿Y aquí es una matriz de puestos? Es este semáforo en donde yo o una organización o alguien dice qué tipo de discapacidad puede hacer qué puesto y qué trabajo y qué tipo de discapacidad no. ¿Por qué es discriminación? Porque dentro de cada tipo de discapacidad hay rangos infinitos, ¿no? Y aunque hay una persona con exactamente el mismo tipo de discapacidad, la misma limitación que otra persona, habrá gente que no considera unas barreras y habrá gente que sí. Entonces, si nosotros nos basamos en las barreras del que sí lo consideró, estás dejando fuera a las personas que no consideran eso una barrera. ¿Cómo se puede evitar el capacitismo? A ver, queremos contratar, queremos saber en dónde caben las personas con discapacidad. Primero, caben en todos los puestos de la empresa. Absolutamente todos los puestos. 2, hay que hacer un análisis primero de seguridad, ¿no? De seguridad y prevención de riesgos. Porque no va a poner una persona que no ve a manejar un camión. ¿Me explicó? O sea, no va a poner a una persona que no escucha de oficial de tránsito porque pues igual le atropellan. Entonces, igual una persona que escucha poco, no hay tema, pero una persona que no escucha nada, tendremos que analizar. Entonces, por tema de seguridad, ¿en dónde cabe qué es lo que yo necesito en cuestión de motricidad, en cuestión sensorial, para cada tipo de puesto? Si una persona no coordina y tiene que andar subiendo escaleras para cambiar focos, pues puede generar un accidente, se puede caer y puede estar las cosas peor, ¿no? Entonces, hay que primero hacer ese análisis. 2, hay que hacer este análisis de capacidad cognitiva. Bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito una persona, y eso es lo que hacen todos los puestos de trabajo. Necesito una persona que sepa hacer esto, necesito una persona que pueda hacer esto, necesito una persona que pueda aprender esto. Y ya sobre eso vamos encontrando y haces un análisis de habilidades. Tienes las habilidades sociolaborales para poder implementar ese trabajo, ahí va. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Es describir la vacante, qué es lo que yo realmente necesito como empresa, en lugar de decir, desde mi perspectiva, quién cabe y quién no cabe. Y aquí, con todo respeto, no importa quién te haga una matriz de puestos, no importa que sea la misma ONU que te haga una matriz de puestos, es un tema de discriminación y es una práctica discriminatoria y es una práctica negligente de quien está implementando esta práctica. Entonces, la convención lo marca como un tema de discriminación severa. Entonces, yo les recomiendo que dejen de hacer ese tipo de prácticas que simplemente dejan fuera a muchas personas que tienen el talento y la capacidad para hacer el trabajo correctamente. Y vamos al tercer punto, para ya dejar de llorar penas, y es la concepción errónea de la discapacidad, ¿no? Y en el tema de la concepción errónea de la discapacidad, es una tendencia que viene de Argentina, que pues ha generado mucho movimiento y que ha generado mucha discriminación. Y hoy por hoy es la principal queja que recibimos nosotros en Entrale de procesos de reclutamiento con discriminación en las empresas. La Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de Funcionamiento, la Familia de Clasificaciones Internacionales y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad definen los tipos de discapacidad como física motriz, sensorial, que es auditiva o visual, cognitiva intelectual, mental o psicosocial y discapacidad múltiple. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la discapacidad visceral? Muchas empresas han incrementado enormemente su número de personas con discapacidad porque empiezan a encontrar a personas con colitis, personas con hipotiroidismo, personas con hipertensión, con diabetes, con cáncer, personas que usan lentes, las consideran personas con discapacidad.
La discapacidad visceral no es un tipo de discapacidad reconocido. Porque en el momento que reconocemos la discapacidad visceral, estamos reconociendo que las enfermedades se vuelven una discapacidad. Y si agarramos la información básica de la discapacidad no es una enfermedad, ¿no? Entonces, no es una cuestión de salud, porque una colitis, pues con medicina se me quita. El hipotiroidismo, con medicinas lo controlo. ¿Habrá enfermedades que me pueden ocasionar o llevar a una discapacidad? Sí, pero no es la discapacidad. ¿La diabetes me podrá generar problemas visuales? Sí, pero entonces es una discapacidad visual. ¿La diabetes me podrá generar una amputación de pierna? Sí, pero entonces es una discapacidad física. ¿El cáncer, la quimioterapia me podrá tener incapacitado? Sí, pero es una incapacidad. ¿Me explico? No es una discapacidad. Obviamente, si por el cáncer te quitan un pulmón y ya no puedes trasladarte, ok, ya es una discapacidad física por el funcionamiento de tu sistema respiratorio que no te permite lograr grandes distancias. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Pero en ese sentido es por lo que tenemos que tener muy claro que la discapacidad visceral no es una discapacidad. La discapacidad visceral se promueve simplemente para incrementar el porcentaje de éxito de los headhunters a la hora de buscar candidatos con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Muchas personas que están en proceso de selección, ya muchas empresas están regresando a hacer assessments en donde van las personas, interactúan y todo esto. Y muchas personas con discapacidad que están en los procesos de selección se quejan porque dicen, a ver, es que en mi proceso de selección hay una persona que dice que es daltónico y por eso está aplicando al puesto y pues se va a quedar con el trabajo porque es el que mejor le cae a la gente. Y tú dices, perdóname, pero el daltonismo, ¿cuál es la limitante que te está generando el daltonismo? ¿No? ¿Hasta qué grado es una persona que realmente es una discapacidad y qué grado es una persona que simplemente, pues, ve diferente los colores y ya, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese tipo de casos es cuando las personas con discapacidad levantan la mano y dicen, sí, porque las personas que estamos en silla de ruedas, que tenemos discapacidad visual, que tenemos discapacidad auditiva, pues nadie dice nada, pero hay personas con diabetes, hay personas con cáncer, hay personas que están agarrando puestos más altos, ¿no? Entonces, el tema de la concepción errónea es el tercer punto de discriminación de lo que se vive en las empresas, ¿no? Entonces, hay que tratar de trabajar esto, hay que tratar de eliminar estas tres prácticas para poder realmente avanzar. A raíz de esto es por lo que sale esta reforma a la Ley General de Trabajo que a todos nos tiene con el Jesús en la boca, que si bien todavía no se aprueba, se piensa que se va a aprobar en la próxima periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, pero pues es una reforma que busca eliminar las barreras de discriminación, promover igualdad de oportunidades, ¿no? Esta reforma, entre muchas cosas, habla de que las empresas tienen que tener un 5% de su plantilla, tienen que ser personas con discapacidad, que tiene que haber accesibilidad en todos los centros, en los nuevos centros de trabajo, que tiene que haber un plan de accesibilidad a 5 años y que no podemos alegar insuficiencia presupuestaria para lograr esta medida progresiva, que se tiene que concientizar a los colaboradores, que se tiene que capacitar a los colaboradores, que se tienen que tener procedimientos de ajustes razonables mediante análisis de compatibilidad de las tareas con las personas con discapacidad y demás, ¿no? Entonces, la reforma va mucho más allá del 5%, pero si analizamos claramente lo que se están viviendo en este país, es necesaria esta reforma. Entonces, lo único que yo les puedo decir es hay que prepararnos con este manual que acaban de hacer, que acaban de presentar, hay que prepararnos para que si esto llega a caer de esta forma o con modificaciones, estemos listos para atacar y estemos listos para responder y no estemos pidiendo amparos por años en vez de empezar a trabajar en lo que tenemos que trabajar. Aquí les hago un breve paréntesis, ya nada más para cerrar con mi última reflexión, que es el índice de este año, el índice de Entrale de este año, lo hicimos basados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la reforma a la Ley General de Trabajo, ¿no? Para ayudarles a identificar qué es lo que tienen, qué es lo que les falta, hacia dónde tienen que trabajar más, en dónde tienen que poner mayor esfuerzo, ¿no? Tienen que poner mayor presupuesto. Entonces, obviamente con puedes obtener el distintivo de empresa comprometida con la inclusión que da el Consejo Mexicano de Negocios, la Consejo Comunitario Empresarial, la Secretaría del Trabajo, Coamex y Entrale, no sé por qué dicen discapacidad, una disculpa, es Coamex y Entrale, se da este distintivo a las empresas que están logrando
estas calificación sobresaliente en las prácticas de inclusión, ¿no? Entonces, ya les estaremos enviando la información. Es en septiembre, en finales de septiembre se lanza esto, pero bueno, es una herramienta que les puede utilizar. Voy a dejar de compartir porque voy a cambiar de pantalla y ya para desviarme con una última reflexión. Quiero que veamos y analicemos este círculo del privilegio, ¿no? La discriminación es algo que existe y es algo que va a seguir existiendo. Y todos hemos estado en una posición de desventaja en algún momento. La discriminación no es un tema, es un tema de poder. La discriminación se da a una respuesta al poder de la gente, al poder de la situación. No es un tema de si eres de un lado o si eres del otro. Es dependiendo en dónde estés y dónde está el contexto, es donde puede empezar a haber discriminación. Este círculo del privilegio lo que nos marca es diferentes factores. ¿Y cómo se juega? Vamos a hacer el ejercicio rapidísimo. Perdón que esté en inglés, pero lo hemos tratado de traducir, pero no me lo ha mandado el diseñador, entonces estamos ahí un poco atrasados. Pero bueno, dice body size, el tamaño del cuerpo. Es una persona delgada, es una persona promedio, es una persona grande. Discapacidad. Es una persona sin discapacidad, tiene algunas barreras o tiene discapacidad múltiple. Salud mental. Tiene una salud mental sólida, estable o vulnerable, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en el centro, en el círculo interno, tenemos que contar un punto. Si estamos en el intermedio, tenemos que contar 0 puntos. Y si estamos en el de afuera, en el tercer círculo, tenemos que contar 2 puntos. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes hacen el ejercicio y ustedes juegan este circulito, sabrá gente, yo conozco gente que ha salido con menos 15 puntos y conozco personas que han salido con más 15 puntos o más, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? Que si esta vida, este juego social en el que estamos, fuera una carrera de 100 metros, tendríamos gente empezando la carrera en el metro 30 y gente empezando en el metro menos 30. Y eso es lo que pasa todos los días con las personas con discapacidad, ¿no? Eso es lo que pasa todos los días con las mujeres. Eso es lo que pasa todos los días con la comunidad LGBT. Y entonces, cuando empezamos a analizar esto, realmente tenemos que identificar que, bien, todos vamos a caer en algún círculo en la parte de adentro y otros vamos a caer en la parte de afuera, ¿no? Y algunos otros estaremos únicamente en medio. Y eso es muy válido. Pero lo que tenemos que entender es que no se trata de bajar a todo mundo. Se trata de que usemos nuestro privilegio. Y mi privilegio, si estoy en todas las del centro, tengo que utilizar mi privilegio para ayudar a subir a las demás personas. Nosotros, por las empresas en las que trabajamos, ya tenemos una situación de privilegio mucho mayor a cualquier otra persona. Simplemente por el hecho de que nosotros podemos obtener un crédito. Podemos tener una tarjeta de crédito porque como estamos en una nómina, podemos obtener una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, tenemos que identificar que independientemente de mi sexualidad, el color de piel, mi salud mental, mi discapacidad, mi educación, tal, por el trabajo que tenemos, ya estamos en otro nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar este privilegio que tenemos desde nuestras empresas, desde los programas de inclusión, desde nuestras organizaciones de la sociedad civil, todo para fortalecer este tipo de cosas? ¿Cómo podemos utilizar nuestro privilegio para lograr una inclusión? El ejemplo clarísimo es SoftTech. A SoftTech no le sobra el tiempo, pero ellos utilizaron lo que tienen, el equipo que tienen, el talento que tienen, las ganas que tienen que demostrar para liderar este grupo e invertir espacio, tiempo, energía, corazón y todo lo que queramos en sacar este tipo de prácticas, en sacar las flashcards, en sacar estos manuales, que eso es lo que nos ha ayudado realmente a nivelar a las personas con discapacidad con todas las demás personas. Entonces, yo les invito a utilizar estos privilegios que tenemos, les invito a usar estas herramientas para que cada día haya más personas con discapacidad en las empresas, que haya más personas con discapacidad trabajando, que haya más personas con discapacidad en igualdad de condiciones como todos los demás, ¿no? Ya con esa reflexión me despido. Les quiero agradecer el espacio, el equipo de SoftTech, al equipo del CCE y al equipo de Pacto Mundial. Muchas gracias por el apoyo y pues estamos aquí a la orden para ayudarles
en lo que necesiten. Muchísimas gracias, Fer. Sin duda nos dejas reflexionando, pensando en qué podemos seguir haciendo, qué empezar a hacer o qué seguir haciendo en nuestras organizaciones en cuestión de inclusión laboral. Creo que también uno de los mayores retos, como lo comentabas, es la parte de los sesgos, ¿no? De sesgos conscientes, o yo digo conscientes porque a veces no son tan inconscientes, que tenemos al momento de abrir las puertas de nuestras organizaciones hacia personas con discapacidad. Estas ideas sobre es que necesito tener a alguien detrás de la persona, o que hasta a veces tener a alguien para que le haga casi que el trabajo, o es que no va a poder o demás. Son sesgos que pues tenemos que ir trabajando para ir más allá, ¿no? De estas políticas que quizás se quedan a veces cortas con la parte, no sé, un poquito más práctica de la inclusión laboral o de la gestión de la empresa. Y por acá, antes de irnos, tengo una pregunta que veo por aquí en el chat, donde preguntan si es válido contar con análisis de seguridad por puesto y lugar de trabajo por tipo grado de discapacidad. Ok, mira, a ver, más que por tipo, grado de discapacidad, es hacer justo un análisis de seguridad de qué habilidades sensoriales, qué habilidades físicas, qué habilidades de fuerza, qué habilidades necesito para este puesto de trabajo. No por tipo o grado de discapacidad, sino qué habilidad necesito. Necesito una persona que coordine perfectamente. Necesito una persona que, pues, que tenga la fuerza para cargar con los dos brazos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es lo que cambia. ¿Por qué? Si es una persona que tiene, pues, una condición que le puede lastimar la columna al momento de cargar y la pongo, simplemente se va a generar un mayor tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito dentro de mi organización, dentro de mi puesto de trabajo específico para lograr? No se trata de decir, cuestión de seguridad, para las personas con discapacidad visual, tal, no es, a ver, yo necesito que una persona vea, ¿no? Y que tenga vista, como los pilotos, ¿no? Que tengas vista 20/20. Y si no tienes 20/20, pues qué pena, no puedes ser piloto. Ah, ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿No? Tenemos que enfocarlo de esa forma, más allá de pensar en qué tipo de discapacidad o qué grado de discapacidad es el que va. Porque si yo soy una persona que tenga 100% coordinación, pues, ¿por qué diría tal tipo de discapacidad no entra? Si esa persona, porque se generaliza el tipo de discapacidad, le estamos dejando fuera, ¿no? No sé si fui claro, pero bueno, si no, con todo gusto pueden escribirme y yo feliz de platicar y de explicarles más a detalle estos temas. Gracias, Fer. Sí, y justo con este tema del mapeo de seguridad, una buena práctica, un descubrimiento que tuvimos en la comunidad de esta segunda generación fue una guía que de hecho tiene la CNDH con conocimiento o pasos muy básicos, pero que sirve mucho, sobre un plan de protección civil que contemple a personas con discapacidad y personas adultas mayores, ¿no? Entonces, igual si quieren tener un poquito más información sobre este material, con mucho gusto nos pueden escribir y se los podemos compartir. Recuerden que nos pueden contactar en inclusion@softec.com. Y bueno, sin más por el momento, estamos sobre el tiempo ya, entonces solo nos resta agradecerle a todas las personas que se conectaron a este webinar de nuestro cierre de actividades de la segunda generación del grupo de trabajo Agenda 2030, Diversidad e Inclusión, Personas con Discapacidad. Las y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros o con el equipo de Pacto Mundial. Si les quedó alguna pregunta sobre inclusión de personas con discapacidad, pues con mucho gusto Fer Estrada les puede dar más información, responder a sus preguntas. Y pues bueno, esperarlos en la siguiente ola. Ya después estaremos anunciando un poquito más de detalles y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a Fer, a Fernava también, a Carlos Mendieta, el equipo de Pacto CC. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.